Bueno, mi anécdota como docente es que en la cátedra siempre participaban las mujeres y los hombres eran como callados, escuchando, ¿será que puedo hablar? ¿Será que no puedo hablar? Como esas caras de angustia, de no puedo decir nada porque de pronto me caen todas estas mujeres acá. El problema de los estereotipos es que no sabemos que lo tenemos antes de que alguien nos dice, pero eso es una manera de ver el mundo y es un punto de vista único. El entender y el aprender que también es un espacio para que los hombres también puedan participar y un espacio conjunto entre los dos géneros. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de la Cátedra de Derechos Humanos, Inclusión y Enfoque de Género. Mi nombre es Melina Quintero Santos, docente del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, y hoy vamos a hablar sobre la propuesta metodológica de la Cátedra de Derechos Humanos, Inclusión y Enfoque de Género. Esta cátedra surge como una propuesta al plan de estudios del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena. Surge también del escenario de Bloque 10, en donde pude visibilizar todos los blogs con derechos humanos que pude hacer basado en las series y en los documentales de diferentes plataformas digitales. Hoy tengo conmigo 4 invitados especiales que hicieron parte de la cátedra durante todo este semestre y con los que vamos a intercambiar algunas experiencias. Buenos días a todas las personas que están siendo oyentes de este primer episodio del cual les hacemos partícipes. Mi nombre es Alberto Miranda Guerrero, estudiante de 10º semestre de la carrera de Derecho, y pues me encuentro junto a mis compañeras para compartir no solamente los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de esta cátedra en este semestre, sino las experiencias que hemos tenido durante la misma. Buenos días, me llamo Luna, soy estudiante de intercambio, estoy de Francia y sigo esta materia que fue como descubrir más las prácticas del derecho colombiano. Buenos días, mi nombre es Juliana Romero, yo soy estudiante de 8º semestre de la Universidad del Magdalena y también me encuentro acá para hablar un poco de lo que ha sido esta cátedra y lo que han sido las experiencias adquiridas en ella. Buenos días, soy Luz, soy también estudiante de intercambio de Francia y hoy voy a compartir un poco mi experiencia aquí en la Universidad del Magdalena y sobre todo en la materia de enfoque de género. Bueno, esta cátedra responde un poco a las necesidades sociales y jurídicas que presentan nuestras comunidades vulnerables. También la necesidad de que en los programas de derecho se hable sobre la perspectiva de género para la administración de justicia o para el acceso de la justicia. Entonces, Juliana, ¿tú puedes relatarnos un poco cuál ha sido tu experiencia en la Cátedra de Derechos Humanos, Inclusión y Enfoque de Género? Bueno, yo he tenido una experiencia muy enriquecedora en la cátedra, especialmente en lo que ha tenido que ver con la forma en la que se ha podido abordar muchos temas que ya de por sí he visto en lo que nos han enseñado a lo largo de la carrera, pero se ha dado un enfoque distinto y un enfoque más práctico y pues a mi parecer un poco más completo para lo que tiene que ver con mis metas y la forma en la que yo quiero ejercer el derecho. Y en ese sentido, tanto en el aspecto personal como en el aspecto académico, ha sido una gran experiencia para mí todo lo que pues ha surgido y lo que se ha derivado y lo que he visto en la Cátedra de Derechos Humanos, Inclusión y Enfoque de Género. Alberto, ¿cuál ha sido también tu experiencia? Bueno, personalmente como hombre me gustaría enfocarlo en el aspecto de que muchas veces creemos que conocemos todo, pero no lo sabemos hasta que conocemos algo nuevo. Y eso sucedió conmigo como hombre, debido a que al inicio del semestre pues no pensé que de pronto iba a ser una experiencia totalmente distinta a lo que venía yo desarrollando como estudiante de Derecho. Sin embargo, ha sido no solamente un espacio de seguridad y de confianza entre las personas que pertenecemos a la cátedra,
sino es una responsabilidad que adquiero como pionero a la hora de adquirir estos conocimientos para poder extender la invitación a aquellas personas que aún no se atreven a abrir esa perspectiva y esa mente que tenemos nosotros de pronto de un estigma social con el cual hemos crecido, pero el cual se puede cambiar porque es necesario, y sobre todo a las personas del género masculino, que tenemos un pensamiento un poco más cerrado acerca del aspecto de género. Luna, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta cátedra? Para mí fue muy interesante porque aprendí muchas cosas, como en las prácticas, porque hay muchos otros estudiantes que ya están en práctica y que cuentan también sus experiencias. Entonces, eso fue muy interesante para mí, y también todas las personas que vimos en esta cátedra que me permitieron ver cómo prácticas y cómo se practica el derecho en Colombia. Entonces fue muy interesante. Lu, ¿cuál fue el impacto que tuvo la cátedra de Derechos Humanos, Inclusión y Enfoque de Género? ¿Cuál fue tu experiencia? Esa cátedra fue súper interesante, la verdad, y no me esperaba que se enseñara así, porque teníamos un espacio para expresarnos y encontrar a gente que vive el derecho de manera concreta y que podrían responder a nuestras preguntas. Y bueno, más de la teoría que normalmente estudiamos en clase, fue una experiencia también humana de compartir todo lo que vivimos, como relacionado con el derecho humano. Y bueno, entonces sí fue una experiencia súper interesante de encontrar toda esa gente y de compartir nuestras experiencias con mis compañeros de clase. Muchísimas gracias. Cuando yo estaba diseñando esta cátedra, la estaba pensando más en cómo al estudiante le gustaría aprender. Entonces la diseñé trayendo a la cátedra todo lo que tenía que ver con series, con testimonios reales, con personas que trabajaran en la justicia, que trabajaran con víctimas de violencia basada en género, analizar casos muy puntuales, escogí sentencias muy puntuales, series muy puntuales, todo abarcado a que precisamente ustedes alcanzaran las competencias que quería que alcanzaran en esta cátedra como tal. Juliana, ¿cómo fue para ti la experiencia con la metodología aplicada? Bueno, para mí, yo siento que a lo largo de mi aprendizaje en la carrera ha sido muy necesario y pues falta un poco ver más ese lado práctico de derecho, no limitado solamente a lo que son los conceptos, lo que son las teorías y todo, sino poder ver un poco más de cómo funciona el derecho en realidad y poder ver cómo se aplica todas esas cosas que aprendemos, porque generalmente ha sido muy limitado a aprender la teoría, pero no tanto a ver realmente cómo sucede en la realidad. Y las metodologías, por ejemplo, lo que son los invitados, para mí fue demasiado interesante y además de inspirador poder conocer los testimonios de muchas personas que asistieron a las clases e incluso los testimonios de los mismos estudiantes que estábamos en las clases. Y también el hecho de poder hacer un análisis de documentales, de películas, de ver testimonios de gente por fuera que no iba a estar de manera presencial ahí con nosotros, pero que igual tiene algo que contar y algo que tenemos que escuchar. Eso fue demasiado importante, y también porque nosotros como futuros abogados no nos podemos limitar solamente a la parte académica, sino que también tenemos que reforzar esa parte humana y social, que es lo que tenemos que sacar y es con lo que de verdad debemos intentar causar un impacto de todo lo que estamos aprendiendo. Entonces yo siento que la metodología sirvió excelente para poder entender y para poder enriquecer ese lado. Luna, ¿qué piensas de la metodología? ¿Cómo fue tu experiencia cuando en las clases analizábamos las series o podíamos tener testimonios reales de víctimas? En esa clase me di cuenta que el derecho está de toda parte de nuestra vida, y eso es algo que
nos falta en derecho para mí, porque siempre tenemos como toda la teoría, los textos y los códigos y todo existe, lo sabemos, pero entre lo que realmente está escrito en los textos y lo que se aplica hay un mundo. Y es solamente con las experiencias y lo que pasó realmente, o por ejemplo en las películas o los documentales que tratan de casos concretos, podemos aprender más de cómo realmente se vive el derecho, y eso es muy importante para mí porque el derecho no es solamente teoría, y cuando estudiamos derecho es lo que parece, pero no es la realidad, y para trabajar y practicar el derecho no podemos solamente tener la teoría. Es muy importante también tener como casos y ver gente, porque el derecho no es solamente los libros, es más la gente directamente. Lu, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te impactó esa metodología? ¿Fue positiva para tu aprendizaje? Sí, cierto. Fue como concretizar nuestro aprendizaje con las personas que tuvimos la suerte de encontrar, por ciento, y que nos contaron sus propios testimonios o que nos explicaron sus profesiones. Y bueno, y quería hablar de la metodología. Había también como películas y series que vimos y también fueron súper interesantes porque es una manera de enseñar que me parece más moderna, más atractiva, sobre todo para nosotros los jóvenes. Y bueno, y ahora sé que hay series sobre Netflix que pueden aprenderme como cosas de derecho, de derechos humanos también. Y bueno, ahora sé que sí, el derecho humano está de todos lados. Muchísimas gracias. Hay algo que, que yo siempre he querido preguntar, porque cuando yo presenté esta cátedra en el programa de Derecho como una propuesta innovadora, mi mayor expectativa o mi mayor preocupación era: ¿se van a inscribir los estudiantes? Porque es una cátedra optativa. Entonces, realmente, ¿cuántos estudiantes se van a inscribir? ¿Realmente se van a inscribir hombres dentro de la cátedra? Siempre fue algo que me generó mucho de expectativa y de alguna cierta preocupación. Yo les quiero preguntar, ¿qué los motivó, qué las motivó a inscribir esta cátedra? Bueno, principalmente me llamó la atención porque era una propuesta diferente. Pues era algo que nunca había podido encontrarme, sobre todo cuando nos referimos a cátedras que son electivas. Cuando una electiva yo tengo la opción de decidir qué dar, y pues creí que era una opción, ya que estoy a puertas de graduarme y creo que era algo que debía conocer. Y no es solamente, la pregunta no solamente debería limitarse a nosotros como estudiantes de derecho, sino que estamos hablando de los derechos de las personas. Y los derechos de las personas no son solamente de los abogados, de los jueces, ni de los estudiantes de derecho. Son de todas las personas. Sabemos que es de cada ser humano tener derechos, y llevar a cabo un proceso para una persona que de pronto no tiene los conocimientos es muy complicado, sobre todo cuando nos encontramos en procesos de vulneración de derechos de género. Entonces, yo creo que la pregunta también podríamos hacerla a nivel institucional. ¿Por qué no llevar esta cátedra o esta enseñanza a las demás carreras? Primero debemos tener claro que hay que instruir a la planta de docentes, porque el enfoque debe ser distinto desde cada carrera, desde cada persona, porque no todos aprendemos ni vemos las cosas de la misma manera. Pero sí considero que es importante que todas las personas conozcamos los derechos que tenemos y los procesos y mecanismos que tenemos para defender esos derechos. Juliana, ¿qué te motivó a inscribirte en la cátedra? Bueno, yo siento que desde hace ya bastantico tiempo me he interesado por aprender y por saber un poco más sobre lo que son los temas de género, especialmente como un enfoque
del derecho y de la justicia. Entonces, el hecho de poder ver una cátedra que estuviera destinada no solamente a lo que son los derechos de género, sino también a lo que son los derechos humanos y lo que es la inclusión, para mí fue como la oportunidad de saber de forma más concreta esos temas y de forma más especializada, porque si bien uno se puede referir un poquito, como un 10% de ese tema en alguna materia, en alguna de las materias obligatorias del programa, de verdad no hay un enfoque o no se trata de manera integral dentro de las cátedras obligatorias que pues ya nos enseñan, lo cual es un error completo porque eso debería enseñarse en todas partes. Entonces, lo que a mí de verdad me motivó es poder ver que era una cátedra que sabía, yo tenía la confianza de que sí iba a estar centrada y sí iba a enseñar de una manera óptima estos temas que para mí son esenciales. Y pues es eso, es la idea y era lo que me motivó, era la necesidad de poder conocer más sobre eso, de poder aprender más sobre esos temas y poder tener esas bases, porque al final son bases que van a servir para el ejercicio profesional completamente. Entonces, es más que todo eso. Luna, ¿qué te motivó a inscribir en esta cátedra? En Francia no hay clases de enfoque de género. Solamente hay conferencias, pero que son también optativas, entonces la mayoría no van. Pero es muy interesante como tener esta posibilidad y como porque las discriminaciones y las violencias de género son iguales de toda parte, como en Colombia y en Francia. Y también las mujeres no son tan escuchadas por la justicia en Francia, o no suficientemente. Y es importante desarrollar eso y los futuros abogados o las personas que van a trabajar en derecho deben tener eso en cuenta porque creo que eso debe cambiar porque las mujeres y las violencias de género son algo que trata como casi la mitad de la humanidad, entonces no es posible no tener eso en cuenta. Lu, ¿qué te motivó a ti poder inscribirte en esta cátedra? Bueno, me parece que todos debemos estar sensibilizados a ese tema de inclusión, enfoque de género, a los derechos humanos. No importa la carrera, porque eso es más que solamente derecho, es parte de nuestra vida cotidiana. Y entonces me parece que para ayudar a mejorar la sociedad actual, si los jóvenes tuvieran más conocimiento de ese tema, puede ser, bueno, mejor, por cierto. Y sobre todo, tanto las mujeres que los hombres. Y lastimosamente en nuestra clase había pocos hombres y eso ilustra bien que es un problema societal. Y bueno, sí. Y teníamos un lugar libre de expresión y con mucha confianza. Y porque en Francia no es así, no podemos expresarnos en las clases. Es súper formal, es súper como estricto. Y entonces, bueno, sí. Me parecía genial como experiencia. Muchísimas gracias. Yo en las clases, cuando comenzábamos a hablar, uno de los contenidos era el principio de igualdad y no discriminación, ¿verdad? Cómo podíamos avanzar desde la eliminación de los estereotipos. Creo que hicimos procesos de reflexión durante toda la cátedra de cuáles eran los estereotipos de género que nosotros teníamos y que de alguna manera eran perjudiciales para los otros. Yo les quiero preguntar a ustedes, Alberto, ¿pudiste hacer una reflexión interna de los estereotipos que tú tenías y pudiste desconstruirlos? Rotundamente sí, y principalmente quiero traer a colación lo que mencionaban mis compañeras, que me pareció súper acertado, cuando menciona la cantidad de hombres que hacíamos parte de la cátedra, e incluso me remito a la pregunta anterior de qué me motivó a dar la cátedra, porque era necesario mencionar que el solo hecho de ser hombre me motivó, porque
tenemos ese pensamiento errado de que solamente es para unos pocos, por no reducirlo a solamente un género, pero la realidad es otra, sobre todo a la hora de hacer las reflexiones, nos dábamos cuenta de que incluso ese pensamiento que se tiene de que el hombre solamente es fuerte, de que el hombre no es vulnerable, y de construir todo este tipo de estereotipos o estigmas sociales con el cual hemos crecido, ha sido no solamente importante para mí como futuro profesional, sino como persona y como hombre, porque me he podido dar cuenta que incluso yo he sido víctima de violaciones o vulneración de mis derechos como hombre. Y pues creo que es importante que no se quede ahí, sino que llevemos ese proceso a todas las personas y a todos los hombres, pues hacerle la invitación de que hagamos parte de este lindo proceso. Juliana, ¿cuál ha sido como el estereotipo al que te has encontrado y sobre el que te ha tocado reflexionar en la cátedra? Bueno, la verdad yo siento que han sido varios. Siento que a pesar de que uno pues trate como de aprender, de cambiar el pensamiento y todo eso, vivimos en una sociedad donde estamos educados y tenemos de una manera interna muchísimos estereotipos que va a tocar seguir tratando de construir y trabajarlos y todo. Por lo menos el hecho de, para mí, yo siento que fue un poco como el ver el hecho de que los hombres también pueden hablar y también pueden hacer parte de charlas de género, porque siento que en cierta manera, como casi siempre lo he visto que ha sido una charla de mujeres y una lucha por desde el feminismo y todo eso de que los derechos de las mujeres, pues se sabe que históricamente han sido vulnerados de una manera terrible, pero el entender y el aprender que también es un espacio para que los hombres también puedan participar y un espacio conjunto entre los dos géneros. El hecho de no cerrarse solamente a que sea el género femenino, porque es necesario que también acompañemos a nuestros compañeros del género masculino para que tengan un espacio seguro y tengan un espacio donde entiendan más de sus derechos y puedan expandir un poco eso. Entonces, en general, la cátedra y estos temas son temas que siempre van a necesitar que estemos estudiándolos y deconstruyéndonos y aprendiendo y de manera continua. Pero sí, en ese sentido ha sido muy, muy exacta en poder entender eso y poder aprender más cosas. Luna, ¿qué estereotipos te permitió reflexionar la cátedra? La verdad es la cátedra y casi como todo mi año aquí en Colombia, porque desconstruir los Estereotipos. estereotipos es algo que toma tiempo, creo, pero es muy importante hacerlo porque el problema de los estereotipos es que no sabemos que lo tenemos antes de que alguien nos dice, pero eso es una manera de ver el mundo y es un punto de vista único. Entonces, en esta cátedra hemos entendido como muchos otros puntos de vista y sí, y como la gente habla de manera libre, hay todas las ideas de cada persona que puede aparecer. Y eso es muy importante para desconstruir todos estos estereotipos. Y es algo que es importante hacer porque como eso podemos entender mejor los otros, porque si tenemos estereotipos no podemos ver otro punto de vista. Y por eso solamente vamos a tener como es el principio de la discriminación y eso es importante en derecho que lo desconstruimos, porque así la sociedad puede evoluir y las minorías, pero el feminismo y las enfoques de género no es una minoría, pero que así puede como tener todo el mundo igual.
y sería lo mejor. Lu, ¿pudiste reflexionar también sobre los estereotipos? Sí, cierto, todavía hay muchos estereotipos y hemos encontrado a personas que luchan en contra de eso, que crearon asociaciones para ayudar a luchar en contra justamente de todos esos estereotipos. En la clase también nosotros estábamos reflexionando sobre eso, sobre cómo mejorar eso, sobre cómo sensibilizar a la gente sobre todos esos estereotipos. Y bueno, fue un año para reflexionar sobre todo eso. Hemos visto los estereotipos que aquí hay en Colombia, pero en Francia también estamos considerados como el país de los derechos humanos, pero también hay mucho trabajo sobre eso, porque, bueno, de todos modos, el derecho humano es lo mismo, no importa el país, la cultura o no sé qué, porque todas las personas son iguales. Y bueno, sí, hay mucho trabajo todavía sobre eso, pero hay esperanza. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarles a ustedes si alguno o alguna tiene alguna anécdota de la cátedra. Si les pasó algo en algún momento puntual que dijeron, wow, o de pronto puedan reflexionar sobre alguna anécdota puntual de la cátedra, de alguna intervención o de algún pensamiento que hayan tenido o de algún sentimiento que les haya evocado a algún testimonio. ¿Quién quiere decir? Juliana. Bueno, con la metodología que se usó en la cátedra, por ejemplo, el hecho de ver documentales. Yo me acuerdo como un documental que nos tuvimos que ver, que era sobre el caso de La Manada de España. Y, por ejemplo, yo sabía ese documental, pero yo no quería verlo. Yo sabía que él existía, yo sabía el caso, pero yo siempre estuve como evitando verlo porque fue un caso muy fuerte y un caso de que, por ejemplo, cuando yo lo vi, cuando me tocó hacer el análisis, yo lloré de inicio a fin. O sea, todo el tiempo estuve llorando y mis papás me miraron y me decían, pero ¿tú qué estás viendo? Y yo, es una tarea, o sea, es literalmente una tarea que estoy haciendo. Y el hecho de arriesgarse y el hecho pues de verlo, pues sí, era una tarea que teníamos que hacer, pero también el entender que son casos que suceden, no son casos que son necesarios que nos arriesguemos a entenderlos porque pues de ahí parte también una forma de cambiar la mentalidad y de ver cómo vamos a cambiar y qué vamos a tratar de traer al mundo y traer pues en lo que es la profesión. Entonces, para mí eso fue muy... Ahora me parece curioso eso porque fue divertido en cierta forma el hecho de que me tuve que ver el documental que estaba evitando ver por un buen tiempo, pero también es eso que nos quedó de la cátedra de que pues tenemos que salir un poquito de esa zona de confort y hay temas que son incómodos, pero hay temas que tenemos que tratarlos y hay temas que tenemos que hablarlos, a pesar de que sean incómodos, a pesar de que muevan fibras, porque son cosas que están sucediendo en la realidad. ¿Quién quiere narrarnos otra anécdota? Lu, adelante. Bueno, encontramos a una mujer que nos contaba su historia de que fue violada y sufrió de violencias y fue súper duro a escucharlo y fue como que, bueno, en Francia no puede ser porque no tienen esa confianza y gracias por eso que ella nos enseñaba eso y que fuimos como enfrentados directamente a una víctima y los contaba con muchas emociones y fue como, creo que para toda la clase estábamos súper como impactamos por ese testimonio y bueno, gracias a ella, gracias por su testimonio y nosotros que vamos a ejercer como en derecho, como futuros abogados o no sé, bueno, es importante de saber cómo es encontrar a una verdadera víctima y a ver cómo es de
de tener su testimonio al frente de nosotros. Y bueno, sí, eso fue súper duro, pero de una cierta manera genial para nuestro aprendizaje y sí, me marcaba mucho. Alberto, cuéntanos cuál fue tu anécdota. Bueno, más allá de anécdota, sobre todo me gustaría traer a colación a partir de cómo fui bautizado en la cátedra, pues la cuota masculina de la cátedra. ¿Por qué menciono esto? Porque me emocioné durante cada sesión de clases que teníamos invitados, cuando los invitados también eran hombres, igual que yo, porque eso no solamente confirmaba que había tomado una buena decisión, sino que me motivaba. Y eso fue importante para mí porque me di cuenta que así como yo me encontraba relativamente solo como hombre en la clase, estos hombres que se dedican a llevar a cabo la defensa de los derechos de las personas y de los géneros, también se encuentran solos. Y creo que es algo que así como en la cátedra, en la institución y en la enseñanza se debe cambiar, también se debe cambiar en el ejercicio. Entonces, creo que así como me pude dar cuenta de que los hombres no somos Popeye, no somos fuertes todo el tiempo, incluso ellos que se dedican a eso y que tienen años de experiencia, también son vulnerables, también son frágiles y al igual que yo, han sido víctimas sin darse cuenta. Pero quiero que entendamos que incluso sin darnos cuenta, así como somos víctimas, somos victimarios de muchas personas que a veces por un comentario sin intención alguna estamos haciendo sentir mal a la otra persona, vulneramos su derecho o incluso les recordamos algo que ellos vivieron y nosotros no sabemos. Entonces, creo que eso ha sido lo más importante para mí, el entender que no todos somos iguales, pero que todos podemos estar en el mismo sitio. Bueno, Luna, ¿cuál fue tu anécdota? Para mí fue también el testimonio de esa mujer porque me di cuenta de la violencia y de todos los grupos armados porque en clase no oímos mucho este tema y de Francia no sabemos nada sobre el tema, como sabemos que pasó algo, está pasando algo, pero no sabemos qué y quién sufre de eso y cómo sufren de eso. Y ese testimonio fue como un personaje de la historia del país. Entonces es muy importante también para la historia general del país entender como testimonios así que cuentan que personas, porque son personas que lo vivieron. Gracias. Bueno, mi anécdota como docente es que efectivamente al principio en en la cátedra siempre participaban las mujeres y los hombres eran como callados, escuchando, ¿será que puedo hablar? ¿Será que no puedo hablar? Yo los veía como esas caras de angustia, de no puedo decir nada porque de pronto me caen todas estas mujeres acá. Pero fue muy gratificante cuando los hombres comenzaron a empoderarse y al final eran ellos quienes participaban. Entonces, quienes nos comentaban sus situaciones, quienes hablaban ya del acoso, quienes hablaban ya de la necesidad de hablar de inclusión, de igualdad y de cómo ellos podían ser replicadores en las comunidades y de construir este tema que se tiene a partir del género, que solo es una cuestión feminista y no es una cuestión que nos invita a todos y a todas a generar una cultura de paz. Evidentemente, esta cátedra fue un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo, no solo para ustedes como estudiantes, sino también para mi persona como profesional, como docente. Fue un espacio de crecimiento también y fueron pertinentes y siento que con lo que estamos hablando hoy, desde las experiencias de cada uno, las actividades prácticas y la profundización en cada tema que abordamos, sobre todo en que
nos convertimos en una pequeña escuela de creadores digitales porque cada uno pudo crear sus blogs, sus videos acerca de las series, etcétera, y fue bastante interesante esto porque fue clave el espacio que nosotros pudimos tener durante la cátedra. Entonces, pienso que los testimonios y las experiencias que ustedes han narrado fundamentalmente son el logro de la cátedra, que esta cátedra pueda crecer a futuro, que pueda ser una cátedra que esté construida dentro del plan de estudios del programa de Derecho de la universidad, porque es necesario que se entienda que la inclusión, la igualdad, la no discriminación, los derechos humanos y la perspectiva de género son deberes legales que tenemos todos los abogados, en especial para el acceso a la justicia y también para la administración de justicia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado presentes en este episodio. Quiero invitarlos a todos y a todas a que nos sigan en nuestros episodios de podcast, que van a estar bastante entretenidos, pero sobre todo con muchísima información. Vamos a tener invitados e invitadas especiales que nos van a abordar toda esta temática y vamos a lograr así generar una cultura de paz. Muchísimas gracias.